Lo mencionábamos con Gaby Micheli, hablábamos de la Unión Europea, ¿no? Y hablábamos de esta compra de 300 millones de dosis, digo bien, de esta vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Sabemos que se va a fabricar una parte de esta vacuna en la República Argentina. Ahora, ¿qué rol tiene en este caso las relaciones exteriores, ¿no? La Cancillería por un lado, los embajadores también, este contacto entre un país y otro. Específicamente hablamos de Gran Bretaña, donde se encuentra la Universidad de Oxford. Para hablar un poco más y entender esta situación, ya estamos en comunicación con Mark Kent. Él es embajador de Gran Bretaña aquí en la República Argentina, a quien ya saludo. ¿Cómo le va, embajador? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer hablar con usted, gracias por su tiempo en primer lugar. Bueno, le quiero preguntar sobre esta noticia, ¿no?, que conocimos todos en las últimas horas, que nos da un poco de esperanza. Además, ¿cómo se siente usted representando a su país aquí en la Argentina al haberse enterado de esta noticia? Bueno, muy complacidos y muy orgullosos de los esfuerzos de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y para mí me da mucho placer, siendo embajador británico en Argentina, que decidieron a hacer la fabricación acá en Argentina junto con en México. Embajador, ¿usted se encontraba aquí al comienzo de la pandemia en Argentina? Sí. Yo llevo 4 años acá. Claro, sí, pero digo, por ahí había ido de vacaciones o algo, a visitar familia, ¿no? No, por nada. Lo que ha pasado que en el inicio de la pandemia, toda la embajada estaba trabajando 7 días a la semana para ayudar a nuestros turistas varados, como muchos otros países. Y después del mes de mayo empezamos a trabajar en otras cosas, porque la gran mayoría de nuestros turistas habían regresado a sus países, a sus lugares en este momento. Y embajador, con respecto a la negociación para el laboratorio argentino y demás, ¿la embajada tuvo algún rol específico? ¿A usted lo llamaron en algún momento? No, hay 2 cosas acá. Una es la cosa que es la operación, la fabricación de la vacuna, que es algo técnico y requiere conocimiento científico, y están trabajando en la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y fueron ellos que decidieron. Yo estaba hablando con AstraZeneca ayer, les pregunté exactamente eso, ¿por qué Argentina? Me dijeron, nuestra prioridad es fabricar la vacuna lo cuanto antes, lo más rápido posible, y la condición tecnológica y técnica en Argentina hizo que Argentina sería el socio más adecuado. Eso del lado de la producción de la vacuna. Entonces ellos han estado en contacto con el sector privado acá. En otros términos, sí hemos estado mucho en contacto con Argentina y los demás países, porque hay una prioridad política acá, es que sin la vacuna no vamos a salir de la pandemia, pero también tenemos que hacer que la vacuna es accesible para todos los países, porque un país solo no puede salir de la rebrote. Entonces es muy importante que tengamos colaboración internacional. Y eso no es una competencia para quien llega primero. Queremos que todos los proyectos de investigación tengan éxito rápidamente para que podamos ir distribuyendo la vacuna. Y mi país ha organizado una cumbre para recaudación de fondos en el mes de junio para las vacunas, y recaudamos casi 9.000 millones de dólares. Y eso incluso para vacunas para otras enfermedades, porque uno de los efectos de la pandemia ha sido que los gobiernos han tenido que posponer sus programas de vacunación para otras enfermedades. Y la semana pasada tuvimos una reunión junto con México y con todos los países de la región de América Latina sobre la distribución equitativa de la vacuna. Y Argentina ha tenido un papel importante en y la semana pasada, por ejemplo, yo me reuní con el ministro de Salud. Claro. Ahora, Kent, por lo que usted dice, y creo interpretarlo de esta manera, el rol del Estado en esta situación es elemental. En primer lugar, para inyectar dinero, como usted decía, ¿no?, desde el Estado británico, por ejemplo, en lo que es la producción de vacunas, y luego en acuerdos internacionales, Estados fuertes y presentes, hablando de una distribución equitativa. ¿Usted cree que este rol del Estado, que esta importancia en las decisiones políticas, quizás a veces más importantes, por supuesto, que las del sector privado, van a prevalecer luego de la pandemia? Yo creo que en este momento de pandemia
todos debemos de colaborar, el sector privado, los académicos, los gobiernos, y los papeles que les corresponden. Entonces, por ejemplo, le doy el ejemplo de la vacuna de Oxford. El gobierno, para estimular el proyecto, invirtió 100 millones de dólares en este proyecto. Pero desde ese momento, en términos de la evolución de la investigación, realmente ha sido el proyecto es de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. Pero también los gobiernos tienen un deber de apoyar, por ejemplo, a la Organización Mundial de Salud, que tiene el rol de coordinar mucho de la respuesta, de intercambiar informaciones sobre cómo está evolucionando la pandemia y los técnicos que son importantes. Y es un momento de colaboración y los gobiernos tienen una responsabilidad ética, moral, para trabajar en este sentido. Embajador Kent, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle específicamente sobre, sabiendo que la situación en Gran Bretaña fue muy difícil en algún momento con el tema de la cantidad de contagios y fallecidos, bueno, ¿qué expectativa tienen en Gran Bretaña con el tema de la vacuna? Y digamos, si el gobierno británico, la idea es proveer de esta vacuna a todos sus ciudadanos en forma gratuita. Bueno, nosotros tenemos estos dos proyectos de investigación de vacuna. Uno es de la Universidad de Oxford, el otro es de Imperial College, de la Universidad de Londres. Hay que decir que todavía no tenemos certidumbre que van a tener éxito, que vamos a tener vacunas, pero los dos proyectos hasta ahora hemos visto señales muy prometedores. Y nosotros, como usted bien dijo, hemos sufrido, como muchos países en Europa, de la pandemia. Ya estamos en una fase más avanzada que América Latina en términos del desarrollo de la pandemia. Y estamos ahora saliendo de la cuarentena. Eso es algo muy, muy importante, que es un equilibrio en todos los países, hemos visto eso. Ahora estamos abriendo la cuarentena, pero poniendo la énfasis sobre el distanciamiento social, el uso de los barbijos y el hecho que hay que lavar las manos con mucha frecuencia. Embajador, y usted viviendo aquí en la Argentina y viviendo la cuarentena, digamos, al modo gobierno argentino, ¿no? ¿Cómo evalúa las medidas? Yo creo que en muchos sentidos son muy parecidos a lo que hicimos nosotros en el Reino Unido. Imponemos una cuarentena, incluso para la gente llegando del exterior, tienen que pasar 15 días en cuarentena. Y después hay que ir abriendo poco a poco. Y todos los gobiernos van a tener sus propias políticas, ¿no? Son gobiernos soberanos. Pero lo importante es que intercambiamos experiencias, ideas, sobre todo los gobiernos europeos, donde hemos pasado el pico inicial. Ojalá no vamos a tener más rebrotes. Pero hay que estar muy enfocado en los rebrotes. Lo que nosotros estamos haciendo con la cuarentena ahora es no tenemos una cuarentena, abrimos la cuarentena nacionalmente, pero si vemos rebrotes en una ciudad, una región, le ponemos una cuarentena más estricta. Claro. Kent, le hago una última pregunta, desde ya le vuelvo a agradecer por su tiempo. ¿Ha tenido usted contacto en los últimos meses con Daniel Filmus, quien es secretario por Malvinas Argentinas en nuestro país? Sí, yo estoy en contacto regular con Daniel, tenemos un contacto fluido, sí. Y lo más recién estábamos hablando sobre el proyecto humanitario, cuáles son los próximos pasos en la identificación de los caídos en el cementerio de Darwin. Y bueno, sabemos que tenemos diferencias en algunos puntos, pero tenemos una relación constructiva. Le agradezco muchísimo, embajador, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.